Hola a todos, bienvenidos a un nuevo video. El día de hoy estaremos trabajando lo que es la ley de cosenos. Bueno, en primer lugar, la ley de cosenos se aplica cuando tenemos lado, ángulo, lado. Y además cuando tenemos tres lados y necesitamos hallar un ángulo. Es decir, si yo tengo lado A, C y B y me piden hallar un ángulo, puedo usar lo que es la ley de cosenos. Ahora, si yo tengo un ángulo, es decir, acá tengo ángulo, lado y lado, el ángulo está en medio de los dos lados que me están dando, yo puedo aplicar lo que es la ley de cosenos para poder trabajar, ¿ok? Entonces primero tenemos la fórmula, donde la fórmula sería c al cuadrado es igual a al cuadrado más b al cuadrado menos 2 veces a por b por coseno de c, donde c es el ángulo entre los dos lados, ¿ok? Que nos están dando. Ahora, si me piden calcular lo que es el ángulo teta acá es igual a coseno inverso de a al cuadrado más b al cuadrado menos c al cuadrado, todo eso dividido dentro de 2ab, ¿ok? Eso sería el concepto. Ahora vamos a la resolución de un ejercicio. Acá tenemos un ejemplo 1. Un túnel se ha de construir por una montaña para estimar la longitud del túnel. Un topógrafo hace las mediciones que se ven en la figura. Aproxime la longitud del túnel. Ok, entonces acá ya tenemos la figura. Acá tenemos la montaña. Acá el topógrafo desde el punto C al punto B determinó que hay 212 pies. Del punto C al punto A hay 388 pies. Ok. Entonces acá tenemos 82.4, el ángulo que tengo entre las dos distancias. Es decir, lo que yo estaba explicando hace un momento. Cuando yo tengo lado y ángulo, es el ángulo entre esas dos longitudes, yo puedo calcular el ángulo, el lado opuesto al ángulo. Es decir, acá tengo el ángulo C, yo puedo calcular el lado C. Entonces acá, como me están dando este ángulo, yo puedo calcular el lado opuesto al ángulo. El lado opuesto al ángulo es la distancia desde el punto A hasta el punto B. Eso quiere decir que vamos a denotar como A, distancia de A a B, como distancia X. Entonces yo necesito calcular la distancia X. ¿Cómo voy a calcular la distancia X? Bueno, tengo lado, ángulo, lado, lado, ángulo, lado, lado, ángulo, lado. Entonces puedo usar lo que es la ley de cosenos. Entonces voy a copiar la fórmula. Como yo tengo que calcular lado X, entonces la fórmula sería c al cuadrado es igual a al cuadrado más b al cuadrado menos 2ab por coseno de c. Ok, al tener ya esto, ahora yo voy a identificar cuáles son mis datos. Donde c es igual a x, la distancia x. Donde a puede ser 388 pies o 212. En este caso, en base a esta figura, sería 388. El lado b sería 212. Y donde el ángulo c sería igual a 82.4 grados. Entonces, al tener ya identificados los datos y si me doy cuenta de que tengo todos los datos, ahora lo que corresponde es calcular el lado X. Entonces, como lado X es igual a C, acá tengo que sustituir, donde X al cuadrado sería igual a 388 al cuadrado más 212 al cuadrado menos 2 por 388 por 212 por coseno de 82.4. ok, ahí tendría esa parte. Ahora, ¿qué corresponde? Evaluemos. Entonces acá copiamos x al cuadrado es igual a, donde la operación de 388 al cuadrado más 212 al cuadrado menos 2 por 388 por 212 por coseno de 82.4 me da un resultado de 173.730.2367. ok, corroboren en la calculadora. Ahora lo que yo tengo que hacer es sacarle raíz cuadrada, porque yo tengo que hallar x. Entonces para eliminar x tengo que este cuadrado
pasa como raíz al otro lado. La raíz de 173.730.23.67 me da un resultado aproximado de 416.8 pies. Y esa sería mi respuesta. La distancia X es igual a 416.8 pies. Y tan fácil que es la aplicación de la ley de cosenos, ¿ok? Ahora vamos a resolver otros ejercicios. Ok, entonces vamos a resolver otro ejemplo. Acá tengo donde me dicen use la ley de cosenos para aproximar el lado X indicado. Bueno, entonces si se dan cuenta podemos analizar que acá tengo lado, ángulo. Entonces yo puedo usar, aparte que me indican que puedo usar la ley de cosenos o debo de usar la ley de cosenos, yo me fijo de que sí en realidad puedo usar lo que es la ley de cosenos. Entonces vamos a anotar c al cuadrado es igual a al cuadrado más b al cuadrado menos 2 veces ab por el coseno del ángulo. Nuevamente vamos a identificar mis lados. Entonces donde A es igual a 15, B es igual a 18, ángulo es igual a 108. Entonces ahora ¿qué debemos de hacer? Bueno, sustituyamos los valores. Entonces acá sería c al cuadrado es igual a ¿qué? Es igual a 15 al cuadrado más 18 al cuadrado menos 2 veces por 15 por 18 por el coseno de 108. ¿Ok? Entonces ahora vamos a la calculadora y lo resolvemos. Entonces recuerden, acá sería... Entonces al ingresar todo esto a la calculadora obtengo con un resultado de 15 al cuadrado más 18 al cuadrado menos 2 por 15 por 18 por coseno de 18 de 108. Esto me da un resultado de 715.8691. Recuerden que está elevado al cuadrado. Para eliminar este cuadrado pasa como raíz cuadrada de 715.8691. Entonces la raíz cuadrada de 715.8691 me da un resultado de 26.75. Entonces este sería el lado que me piden calcular, ¿ok? Ahora, el tercer ejemplo, use la ley de cosenos para aproximar el ángulo teta. ¿Recuerdan la fórmula? Acá tengo 1, 2, 3 lados y un ángulo. Entonces yo puedo usar esta fórmula para determinar el ángulo. Entonces recuerden la fórmula. La fórmula de ángulo es igual a coseno inverso de a al cuadrado más b al cuadrado menos c al cuadrado. Todo esto va a estar siendo dividido por 2ab. Ok, ahora lo importante, identificar cuál va a ser mi lado A, B y C. Ahora vamos a identificar donde acá, como lo que me piden es el ángulo teta, el lado opuesto al ángulo va a ser el lado C. Entonces C va a ser igual a 20, donde teta obviamente va a ser C. Entonces recuerden, el ángulo que yo quiero calcular, el lado opuesto es el lado C. Entonces A va a ser 10 y B va a ser 12. Acá casi no hay problema. Solo donde debemos de tener cuidado es con el lado C y el ángulo C. Ahora vamos a calcular. Entonces, como ya tengo identificados los datos, ahora teta es igual a coseno inverso. Sustituimos los valores. Acá sería 10 al cuadrado más 12 al cuadrado menos 20 al cuadrado. Todo esto dividido entre 2 por 10 por 12. Ok, entonces teta es igual a coseno inverso. Ahora vamos a calcular. Al calcular todo esto de 10 al cuadrado más 12 al cuadrado menos 20 al cuadrado partido 2 por 10 menos 2 por 12, me da un resultado de menos 0.65. Ahora, con la ayuda de la calculadora, calculamos el coseno inverso, donde al evaluar en la calculadora me da un resultado de 130.54 grados. Entonces esta es mi respuesta final.
Entonces espero haya quedado claro. Cualquier duda me lo hacen saber en el aula virtual. Nos vemos en un próximo video. Bye bye.